Hora de la mañana. Creemos que Dios siempre tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Amén. Y no estamos aquí por casualidad, sino que estamos aquí porque de alguna manera hemos oído la voz de Dios y creemos que Dios cumplirá sus planes y sus propósitos en este tiempo para cada uno de nosotros. Quizás algunos sin entender el plan de Dios, pero estamos en el caminar. Y en el caminar Dios va a hablar en nuestra vida. En la perseverancia Dios se encargará de hacernos entender y de hacernos saber las cosas que Él trae para cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente y creemos que habrá un buen futuro para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que antes éramos y de lo que ahora somos por gracia y por misericordia de nuestro Señor. Y entendemos por misericordia de Dios que las cosas que hoy logramos hacer y lo que ahora somos no es por nosotros, es porque Dios ha sido bueno. Amén. Es más, nosotros estamos en este lugar. Usted ministra la presencia del Señor, ministra la palabra o ministra la alabanza, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y porque su misericordia es grande. Por eso me llama mucho la atención la Biblia, la Biblia, toda la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando leemos el libro o las cartas, principalmente al apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, dice el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice, pues porque se está refiriendo a nosotros, porque cuando dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros no somos judíos ni vivíamos en Israel, y entonces dice, mas vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, lo que antes éramos, no éramos nada, mas hoy somos hijos adoptados por Dios por gracia y misericordia, porque el amor del Señor ha sido grande para con cada uno de nosotros. Amén. Por lo cual debemos de darle gracias a Dios. Y si logramos entender nuestra identidad y nuestro llamado, entonces creemos que hay cosas que nosotros debemos de hacer. Creemos que nuestra vida no puede seguir de la misma manera. Creemos que nuestro caminar diario, creemos que nuestra manera de actuar, de hablar o de perseverar, o nuestra manera de orar, o nuestra manera de hacer la obra de Dios, posiblemente lo hayamos hecho de acuerdo al concepto nuestro, de acuerdo a nuestra idea, de acuerdo a nuestra manera de ser, de acuerdo a nuestra cultura. Pero creemos que Dios está hablándonos en este tiempo y debemos de cambiar y empezar a trabajar de acuerdo a los planes que Dios tenía para nosotros de antemano. Amén. Pero que en alguna manera nosotros nos estancamos porque pensamos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, o porque nosotros a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a los hermanos cuando estamos en un privilegio, cuando aceptamos una asignación dado por un líder. Pensamos que estamos tratando la manera de quedar bien con los hermanos. Entonces muchas veces ponemos nuestras condiciones, ponemos nuestras ideas y aportamos lo que nosotros consideramos que hace bien a la obra de Dios, y eso es lo que provoca estancamiento muchas veces. Amén. Entonces ha llegado el tiempo que Dios nos está hablando por medio de lo que está aconteciendo hoy.
nos está hablando a cada uno de nosotros para que pongamos nuestra mirada en lo de arriba, para que pongamos nuestra mirada en el Señor y para que veamos por la palabra qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Y entonces yo le pregunto a mis hermanos de casa del alfarero en casa, porque la mayoría está en su casa, y bendito sea el Señor por nuestros hermanos fieles que están atentos siempre, algunos a la misma hora, otros aunque sea un poco atrasadito, pero con la ayuda de Dios, Dios va a hablar a su vida. Entonces debemos de ver qué es lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando vemos en la Escritura, bueno, vemos muchas cosas que Él ha preparado para nosotros. Jesús dijo: yo me voy, pero volveré a traerlos. Y Él dice: yo voy al Padre y voy a prepararles una morada. ¿Qué entendemos nosotros por morada? Entendemos por casa, entendemos por una habitación, pero cuando profundizamos la Escritura, vemos que la morada que Dios nos ha preparado no es una casa. ¿Para qué queremos una casa en el cielo? La morada que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros es un cuerpo. Es un cuerpo glorioso, maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, cuando vemos todo lo que Dios ha preparado, y ya Dios lo tiene listo. Dios no está preocupado y diciendo: se acerca el día, se acerca la hora y todavía me falta que prepararle un galardón a fulano de tal. Dios no está angustiado en el cielo y no me funciona la computadora porque no hay wifi aquí y no le sale el galardón. No, Dios lo tiene todo listo, lo tiene todo contemplado. Entonces, según la Escritura, hay muchos galardones, pero hay por lo menos 5 coronas que vemos en la Biblia. Y no le quiero hablar de las coronas, sino que solamente quiero mencionar lo que le espera a los hijos de Dios. Número 1, dice que nos espera la corona de la vida. Me gustaría darle los pasajes de la Escritura, pero se lo voy a dar después. Y está ahí en la Biblia. La primera corona no es necesariamente la primera o la segunda, sino en el orden que lo voy a mencionar. La primera corona es la corona de la vida, que habla Apocalipsis 2:10. La segunda corona es la corona de justicia, que habla el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. La tercera corona es la corona de gloria, que habla el apóstol Pedro en primera de Pedro en el capítulo 5 verso 4. La corona número 4 es la corona de gozo, que habla el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 19. Y la corona número 5 es la corona incorruptible, que habla el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 9 verso 25. Gloria a Dios. Mire, no le mencioné los galardones, solo le estoy mencionando 5 coronas, aunque hay algunas más. Pero ¿cuántos están dispuestos a recibir esas coronas? Amén. ¿Cuántos anhelan por lo menos esas 5 coronas? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tendríamos que hacer para recibir esas coronas? Porque de eso es lo que yo le quiero hablar en los pocos minutos que tengo en esta mañana. Lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esto es para la iglesia. Esto es para la amada. Esto es para la novia. Lo que el Señor ha preparado. No solo esto, yo solo le estoy mencionando esto para que refresquemos nuestra memoria de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, si queremos recibir estas coronas, el tema entonces es cómo debemos de caminar o cómo debe de ser nuestra conducta. Y yo creo que la Biblia ha de tener respuesta. Nosotros a veces tenemos conceptos
Nosotros a veces decimos, usted debe de hacer esto, usted debería de hacer aquello, usted debería de hablar de esta manera, usted debe... Bueno, son conceptos, pero cuando vamos a la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Y si usted, estimado hermano, su anhelo es llegar al cielo, su anhelo es llegar al Padre, su anhelo es estar con el amado, y no quiere llegar sencillamente allá, sino que está dispuesto, quiere recibir, está determinado para recibir lo que el Señor ha preparado, entonces veamos lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en primera Timoteo capítulo 3, en el verso 14 y 15. El apóstol Pablo, enviándole la carta a Timoteo y dando instrucciones, pero que también es para nosotros hoy, nos dice cómo deberíamos de comportarnos. Y si lo tiene ya, lo vamos a leer y leemos la escritura en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que es la iglesia. Lo que la iglesia en primer lugar dice que es columna y baluarte de la verdad. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces aquí nos deja el concepto el apóstol Pablo. ¿Cómo debería de ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debería de ser nuestro caminar en la casa de Dios? ¿Cómo debería de ser? Porque ahí dice, para que sepas. Y está explicando ahí un montón de cosas. Y yo quiero ir bien rápido para poder avanzar y poder dejar por lo menos una base de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para que nosotros aprendamos cada día y que podamos entender lo que Dios nos pide a nosotros. Porque puede ser que a nosotros nos enseñaron a conducirnos de una manera, puede ser correcta al modo humano, a la manera de nuestros padres. Pudieron habernos enseñado conducta, respeto, buenos modales, valores, y todo es bueno. Pero cuando vamos a la palabra está la verdad de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de conducirnos como cristianos, como creyentes? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Número uno, según la escritura, en Efesios capítulo 1 verso 22, si va conmigo, Efesios capítulo 1 y en el verso 22 y 23 dice la palabra, y dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En primer lugar, lo que está diciendo ahí no es necesariamente cómo debemos de conducirnos aquí dentro del templo. No hay una manera como caminar aquí y una manera como caminar allá afuera, sino que lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí es que usted y yo somos la iglesia. Somos la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia, no está hablándonos de un templo, de un edificio. Está hablándonos a nosotros cómo debemos de conducirnos dentro de la casa de Dios, que soy yo, que es usted. ¿Usted es templo, hermano? Aleluya. ¿Cómo será el templo? ¿Cómo estará ese templo? ¿Estará adornado? Porque los lugares donde nos reunimos
A veces ponemos, bueno, ponen flores, ponen ciertas cosas. En el otro lugar donde nos reunimos está bien arreglado, un montón de cosas, hay inversión y hacen lucir bien la casa de Dios. Pero la verdadera casa de Dios somos nosotros. La verdadera casa de Dios, según el apóstol Pablo dice, el verso 23, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando dice, está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo del Señor Jesucristo. Está hablando de que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza del Señor. Amén. Entonces dice Primera de Corintios capítulo 12 y verso 12. Allí vamos llegando. ¿Cómo debemos de conducirnos como cristianos o como creyentes? ¿Cuántos creyentes están escuchando este mensaje? Amén. Entonces dice el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Entonces aquí está el concepto de cómo debemos de conducirnos como cristianos o como creyentes. Número uno, debemos de conducirnos en unidad. Debemos de conducirnos en unidad. Y si nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, le hago una pregunta a usted, estimado hermano. Usted que vino esta mañana aquí, ¿se trajo sus dos brazos o dejó uno en la casa? ¿Se trajo sus 10 pies más sus 10 dedos? ¿O dejó 5 en casa y se trajo solo 5? Si somos un cuerpo, el cuerpo está unido. Ningún órgano, ninguna parte del cuerpo se separa en ningún solo momento. Mire, cuando a usted le duele alguna parte de su cuerpo, ¿cuál es la conducta del resto del cuerpo? Cuando le duele a un pie, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se duele. Todo el cuerpo se duele según la escritura. El cuerpo se solidariza con lo demás, con el dolor. Y todo el cuerpo se duele, se siente. Todo el cuerpo siente el dolor. A veces del dedo más chiquito lo siente. Ahora, si estamos hablando cómo debemos de conducirnos como cristianos, la manera correcta como debemos de conducirnos es en unidad. Y entonces aquí está la pregunta del millón. Amén. ¿Será que estamos conduciéndonos en unidad? ¿Será que hay una verdadera unidad en nosotros? ¿Será que estamos caminando en un mismo sentir? ¿Será que estamos caminando en un mismo propósito? ¿Será que estamos pensando una misma cosa? ¿Será que estamos enfocados todos haciendo lo mismo? Ahora, cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones en el cuerpo del Señor. En algunas veces lo hemos dicho, que la manera como nosotros estamos trabajando es semejante a los constructores de un edificio. Unos trabajando por un lado, otros por otro lado, otros por fuera, otros por dentro, otros por arriba, otros instalando cualquier material, pero todos enfocados, edificando el mismo edificio. Todos tienen la misma meta y la misma visión, aunque estén haciendo diferente cosa. Amén. Por lo menos hoy usted vino tempranito, bendito sea el Señor, se echó un baño temprano. Espero que no haya sido como aquel hermano que llegó tarde. Ni bañado. Como aquel hermano que llegó tarde y dijo: hermano, perdona que vine tarde, pero la verdad es que me tuve que echar un baño. Y le dijo el hermano encargado del ministerio, le dije: hermano, pero
todos nos bañamos. No, yo me tuve que echar un baño de ropa para lavarlo. Y por eso que había llegado tarde. ¿Cuál es la razón por la cual usted vino tempranito? Bueno, para ministrar la alabanza, para ministrar la presencia de Dios. Pero otros puede ser que tienen otra función en el cuerpo del Señor, y puede ser que ahora mismo están orando, están clamando, están suplicándole a Dios. Puede ser que tienen el llamado de ser un intercesor. Entonces ellos no vinieron hoy, sino que están orando al Señor. O puede ser que alguien tiene el don de evangelizar, y puede ser que no está muy enterado de lo que estamos haciendo, pero está ganando almas para el Señor, está evangelizando. Entonces todos podemos estar haciendo diferente función, pero enfocados en una misma cosa. Entonces lo que el Señor pide para la iglesia, ¿cómo debemos de conducirnos? Conducirnos en unidad. Debemos de caminar en unidad como un solo cuerpo. Amén. Y el Señor nos habla de la unidad del Espíritu. Cuando habla el verso 13 que leímos, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está hablando de bautismo, no está hablando necesariamente del bautismo en agua. Digo no necesariamente, porque cuando leemos el contexto está hablando de los dones espirituales, y está diciendo a partir del verso 8, donde dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, el verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es lo que nosotros quisiésemos hacer, no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces Él va a dar el don, Él va a hacer el llamado, Él va a dar el talento, Él va a dar esa habilidad, y nosotros nos encargaremos. Mire, hay mucho predicador que no fue llamado para ser predicador. Fue llamado quizás para ser un diácono, fue llamado quizás para ser un músico, fue llamado quizás para ser un intercesor, pero ellos se metieron solos para predicar y están hablando cualquier clase de barbaridad, porque no recibieron el llamado de Dios. Y como no recibieron el llamado de Dios, ellos no se pueden sentar a recibir una instrucción correcta. Y como no reciben una instrucción correcta, se inventan su propia doctrina y andan haciendo barbaridades. Pero eso no me toca juzgarlo a mí, eso lo va a hacer nuestro Padre un día. Pero note cómo nosotros podemos meternos a hacer algo de lo cual no fuimos llamados. Puede ser que alguien no fue llamado para que ministre la alabanza. Puede ser que no tiene la habilidad, no fue agraciado para cantar, pero se está metiendo. Imagínese, ¿qué es lo que haría alguien que no tiene la habilidad para cantar? Usted sabrá que es músico. Porque si alguien tiene ese llamado, Dios lo va a ayudar, Él se va a esforzar, Dios lo va a ayudar y va a ministrar la alabanza de la mejor manera. Pero entonces podemos ver que Dios da los dones, pero Él da como Él quiere. Él reparte, Él da a cada uno de acuerdo a la manera como Él quiere. Entonces, por eso que el verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros, y por eso que el Señor Jesucristo, una de las oraciones más poderosas que Él hizo fue cuando habló acerca de la unidad, y especificó y estuvo suplicándole al Señor para que la iglesia o los que somos parte del cuerpo de Cristo seamos uno. Y una de las oraciones más poderosas que el Señor le decía: Padre, así como tú y yo que somos uno, que así sean ellos también, que sean uno. La unidad es algo vital. La unidad es algo indispensable. No se trata a ver si logramos tener unidad. Ojalá algún día. No, la unidad no es negociable. La unidad la tenemos que buscar. La unidad tenemos que practicarla. La unidad cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta. Es que el hermano no me cae bien. No se trata si nos cae bien o no. Se trata de liberarnos de aquellas cosas que no nos dejan amar. Porque tenemos que aprender a amarnos y a soportarnos los unos a los otros. Aún dice el apóstol Pablo, los que son difíciles de amar, hay que amar. ¿Se ha encontrado usted con personas difíciles de amar? El apóstol Pablo dice que hay que amarlos, aún a los que son difíciles de amar, pero hay que buscar la unidad. Hay que orar por ellos, hermanos, hay que darle un abrazo, no importa, aunque no tenga buen olor, aunque la cuarentena que hubo en su casa no es de trabajo sino de agua, y no hay agua, no importa, tenemos que aprender a amarlo, y las veces que se pueda, darle un buen abrazo en el nombre del Señor. Ahora lo puede aprovechar y abrazar a medio mundo. Como usted usa mascarilla, no hay problema, abrace a todos, aproveche esta situación que estamos viviendo. Así que debemos de buscar la unidad. Si anhelamos lo que Dios ha preparado para nosotros, si queremos llegar a la presencia del Señor, busquemos la unidad. No podemos caminar separados, no podemos caminar con 2 o 3 visiones, no podemos aborrecernos, no podemos nosotros ser fomentadores de división. Debemos de buscar la unidad, debemos de ser portadores de la unidad. Debemos de motivar para la unidad. Debemos de buscar y caminar en la unidad del Espíritu. Y debemos de hablar el lenguaje del Espíritu siempre. ¿Quién es una persona que habla el lenguaje del Espíritu? Una persona que habla el lenguaje del Espíritu es una persona lector, estudiante de la palabra de Dios. Amén. ¿Usted estudia la Biblia, hermano? Amén, gloria a Dios. Ese amén me convence. Aleluya. Pero debemos de estudiar la Biblia. No es el amén que dijeron los hermanos allá en su casa. Hasta aquí se oyó, imagínense. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Porque si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué lenguaje tendríamos? Nuestro lenguaje sería como dijo el hermano no sé quién, como dijo fulano, como dijo no sé quién, como dijo el apóstol no sé quién. Y no es apóstol, ni iglesia tiene. Hay un hombre denominado apóstol, que no le voy a decir ni en dónde vive, ni su nombre, porque no sé ni quién es. Pero le preguntaron, ¿usted asiste a una iglesia? Y yo no me meto a ninguna, porque si no hay santos yo no entro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser un apóstol? Ni siquiera cristiano. Porque la Biblia, cuando leemos, dice que tenemos que congregarnos. Amén. Tenemos que congregarnos. ¿Usted cree que puede haber un pastor si no tiene ovejas? No. ¿Y cómo puede alguien ser apóstol si no tiene a quien cubrir? No puede. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar la unidad. Y para buscar la unidad y hablar el lenguaje del Espíritu, tenemos que leer la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces si leemos nosotros la Escritura, no decimos como dijo fulano,
como dijo no sé quién, sino como dijo el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el apóstol Juan, como dijo Mateo, como dijo Lucas, como dijo Marcos, como lo dijo mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia, la palabra de Dios, no argumentos. Mire, hoy todo mundo quiere ser médico y todo mundo quiere subir la receta para curar el coronavirus. Por eso no cuesta. El papel aguanta, las redes sociales aguantan, no le dicen nada. Entonces todo el mundo hoy día quiere ser médico. Haga tal cosa, haga esto, no haga esto. ¿Funciona? La pregunta es, ¿funciona? No lo sabemos. Por eso hay que tener cuidado con todo lo que oímos. Lo literal, lo material, eso puede pasar, pero lo espiritual puede afectar nuestra vida. Por esa razón es que debemos de caminar en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ellos no caminan separados, ellos no trabajan separados. Cristo no contradice lo que el Padre hace. El Espíritu Santo no contradice la obra de Cristo, no, al contrario. Según dice la Escritura, que para llegar al Padre hay un camino, y el camino se llama Jesucristo. ¿Y quién es el que nos enseña el camino? Se llama Espíritu Santo. Entonces note cómo ellos trabajan en unidad. Así que número uno, la unidad de un cuerpo, la unidad del Espíritu. Número dos, cómo debemos de caminar o cómo debemos de conducirnos como un candelero o candelabro para iluminar. Amén. Mire, primero le dije unidad. Unidad. Y le pregunto, hermano, ¿usted ama a su hermano? Amén. Le pregunto, ¿usted ama a su hermano? No al que está viendo, sino al que no vino. Amén. ¿Usted ama a su hermano, aquel que ha hablado mal de usted? Amén. Aleluya. Porque tenemos que aprender a amarnos. Amén. Tenemos que aprender a amarnos. Sí, amén. ¿Usted ama a aquel que lo ha criticado? Amén. Gloria a Dios. Le hago una pregunta, no a usted, a otros hermanos. Si usted ama a su hermano, ¿por qué lo critica? Note cómo nosotros decimos que amamos, pero cuando estamos criticando a alguien o levantando alguna calumnia a alguien, note cómo no estamos amando. Note cómo nosotros muchas veces aborrecemos a alguien. Por eso es que debemos de, cuando buscamos la unidad, es fácil dar luz. Y nosotros fuimos llamados para hacer luz. Amén. Hermano, usted fue llamado para hacer luz. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Y mire, yo me metí a estudiar un poquito acerca del candelabro, y creo que esa enseñanza duraría, no sé, algunos cuantos meses, porque es demasiado profundo. Yo no le voy a hablar acerca del candelabro del templo de Moisés, no el templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés. No le voy a hablar de eso. Le voy a hablar así bien rápido, que si nosotros debemos de buscar la unidad, entonces pues fácil caminar en luz, podemos iluminar. Entonces nosotros seríamos el candelabro que da luz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar luz? Porque según la Escritura, el Espíritu Santo de Dios es la llama que arde sobre el candelabro. El candelabro tiene 7 luces. Usted lo va a ver. Hay algunos que tienen otros más, tienen significados, pero el que está en la Escritura tiene 7. Y la figura de la luz es el Espíritu Santo de Dios, es la llama que arde sobre el candelabro. Es una sola llama divina en 7 cuerpos unidos
por el aceite que pasa a través de ellos. El cuerpo central, la luz que está en el centro del candelabro, es el Señor Jesucristo. Y los 6, hay 3 de un lado y 3 del otro lado, representa la iglesia. Porque 6 es número de hombre. Y 7 es número de Dios, es número perfecto. Entonces, los 6 es número de hombre en la congregación. Somos nosotros los que están al lado, pero en el centro está Cristo. El cuerpo central entonces es el Señor Jesucristo. Y los 6 brazos representa la congregación que somos nosotros. Amén. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos dar luz, podemos brillar. Le pregunto, hermano, ¿usted brilla? Amén. ¿Usted da luz? Gloria a Dios, mire esa respuesta. Aleluya. Nos da gozo, nos da alegría, porque es lo que el Señor quiso hacer siempre en nosotros. Amén. Él se fue, pero nos dejó a nosotros. Y no nos dejó solo, nos dejó a su Espíritu Santo. Entonces las luces significa el camino, la verdad y la vida, según San Juan 14:6. Ese caminar diario que es Cristo, esa luz verdadera que es Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Ahora dice Lucas capítulo 11 y verso 33. Lucas 11, 33. Amén. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Mire cómo nosotros tenemos que estar siempre en un lugar visible. Amén. Amén. Nosotros no nos podemos esconder. Nosotros no podemos ser anónimos. Nosotros no podemos ser imitadores. Nosotros no podemos vivir en secreto. Mire, esa es una película que se llama El Cristiano de la Secreta. No sé si así se llama. ¿Así? Sí, ese es una película. Pero hay muchos cristianos de la secreta que solamente son cristianos dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia no son nada. No se parecen al mundo, no hay ninguna diferencia. Por eso que el Señor está diciendo que nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo. ¿Para qué serviría esta luz si la escondemos? ¿Para qué sirve la luz que alumbra en la noche la casa si la arreglamos bien, compramos la mejor lámpara, pero la ponemos debajo de la mesa? ¿Para qué sirve? Para nada. ¿Para qué tener una lámpara bien escondida? No sirve para nada, porque la luz sirve para alumbrar. Y cuando uno entra, ¿qué es lo primero que se ve? La luz. La luz. La luz o las luces. Usted mira y se queda viendo. Cuando alguna luz está fallando y hace como flash, ¿verdad que uno se queda viendo automáticamente y uno dice: algo está pasando aquí, hay que arreglarla? Llamemos a un electricista para que arregle esa luz. ¿No será que hay cristianos que flashean? Por rato se enciende, por rato se apaga. Por rato se enciende y se apaga. En la iglesia dice: aleluya, gloria a Dios, se encendió. Pero cuando se fue a la calle, se apagó. Y hay que conseguir un electricista para que arregle los cables, porque los cables se le desconectó y dejó de dar luz. ¿No será que es lo que está pasando hoy día? Allá donde se necesita luz. Mire, ¿para qué queremos más luz aquí si hay luz? ¿Será que nos haría bien si traemos unas 10 lámparas más? ¿Para qué serviría?
Solo para más gasto de luz. Porque la luz que tenemos es más que suficiente. Es más que suficiente para lo que la necesitamos. Ahora, nosotros como cristianos, necesitamos ir donde hay oscuridad. ¿Por qué es que se venden las lámparas? Porque hay oscuridad. Porque se instala una lámpara para alumbrar en el momento de la oscuridad. Entonces nosotros no nos podemos esconder, no podemos estar en oculto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros darnos a conocer o alumbrar? ¿Cómo lo haríamos? Mateo 5:16. Mateo 5 y verso 16. Si lo tiene, la leemos. Amén. Y dice, si quiere leamos desde el verso 14. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le está hablando ahí el Señor Jesucristo? Le está hablando, bueno, inicialmente a sus discípulos, pero si quedó escrita en la Biblia es porque nos está hablando a nosotros. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo. Solo paremos ahí un segundito. ¿Cómo está el mundo actualmente? Hay tinieblas espirituales, hay oscuridad, hay temor, hay pandemia. ¿Ellos tienen esperanza? La esperanza del mundo es en el gobierno. La esperanza del mundo es en la medicina. Y dicen, ay Dios mío, ayúdame, pero no pasan de ahí. Pero ¿cuál es la esperanza de un cristiano? ¿O no hay esperanza? Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. A nosotros, hermano, nos haría bien si logran descubrir la medicina para la pandemia. Nos haría bien. Pero si no la consiguen, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y eso es más que suficiente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo, vosotros sois la luz del mundo, es que hay que llevar esperanza. Hay que llevarle luz a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que están en cuarentena. Luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo o una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esta es la manera como Dios quiere que nosotros alumbremos, que vean nuestras buenas obras. Hermano amado que está aquí hoy, en el 1962 South Congress, si el Señor dice para que vean vuestras buenas obras, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para que vean? Para que el mundo vea las buenas obras en nosotros. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Pelearnos allá afuera? No. ¿Criticar a los hermanos? O sea, si usted viera a ese hermano allá en la tienda. No. No, es amarnos. Es decir, mire, Dios bendiga a aquellos hermanos esforzados. Se levantaron a las 11 de la mañana, todavía se lograron conectar, pero que Dios los bendiga. No los podemos criticar. No, en ninguna manera. No podemos, porque entonces no estamos nosotros alumbrando. Y para que el mundo vea, hermano amado, mire, yo conozco muchos cristianos. Son buenos cristianos, son buena gente si usted viera, pero no me gusta hablar con ellos, porque hablan mucho de la gente. ¿Usted cree que esa es una buena obra? No, las buenas obras es amar, es ayudar cuando se puede, y si no se puede, pues lo lamentamos, oramos, pero hasta ahí nada más. Amén. Es hacer un bien, no hacer un mal. Amén.
es hablar bien, es bendecir, es un buen comportamiento. Hermano, ahí entra un montón de cosas. Sí, amén. Es no pecar, es no fallar, es no desear nada, no codiciar, es no tener envidia, para que vean en nosotros la luz por medio de las buenas obras. Amén. Así alumbre, dice, la luz en nosotros para que vean las buenas obras. Según el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Amén. Ahora, nosotros no vamos a hacer nada solo para que los hombres vean. Amén. Nosotros vamos a hacer muchas cosas buenas para que alguien le dé gloria a Dios. Para que alguien diga gloria a Dios por ese hermano. Gloria a Dios porque desde que se convirtió al Señor ha venido cambiando. Su vida es diferente. Antes hablaba muy mal, antes se emborrachaba, antes no aparecía el fin de semana. Pero desde que se convirtió a Cristo es buena gente. Ahora habla, ahora saluda, ahora ora, ahora lee su Biblia. Están viendo un cambio, entonces van a decir gloria a Dios por ese hermano, gloria a Dios por lo que el hermano está diciendo, gloria a Dios la manera como este hermano se conduce. No es para que nos vean a nosotros, sino que dice para que alguien le dé la gloria a Dios. Amén. Ese debe de ser el objetivo. Dice el verso 16, casi al final, dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo. Que glorifiquen, que se le dé gloria a nuestro Señor. Así que llevamos dos. ¿Todavía se acuerda cuáles son? Número 1. Se me fueron. Número 1, la unidad. Número 2, un candelero para iluminar. ¿Cómo debemos de caminar o cómo debemos de conducirnos? Debemos de conducirnos como cristianos o como creyentes. Primero, caminar en unidad. Segundo, caminar como una luz iluminando. Amén. Y lo demás lo voy a dejar ya sea para más tarde o para otro día, que son 3 más que tengo aquí. Amén. Número 3, debemos de caminar como una familia en comunión. Número 4, debemos de caminar como una columna, como un baluarte de la verdad. Amén. Y número 5, debemos de caminar con la belleza de una perla preciosa que habla la Biblia. Esto hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo, pero lo que me llama la atención es que debemos de ser columnas y baluarte de la verdad, no de mentira, no de engaño, sino de la verdad. Debemos de ser una familia que caminemos en comunión, que de verdad nos amemos, no una familia que se aborrece, no una familia que habla mal, aprovechando que no está fulano. Usted viera lo que es. No, eso no es amarnos. Amén. Sino decir, hermano, usted que es espiritual, con usted puedo contar. Oremos por fulano y tal. Amén. Eso varía. No está hablando mal, está pidiendo ayuda para orar por alguien. Y debemos de aprender, hermanos, a caminar como una familia en comunión. ¿Usted es familia de Dios? Amén. Entonces debemos de caminar como una verdadera familia en comunión. Así que el Señor nos ayude. Que el Señor nos haga entender los planes, los propósitos que tiene para nuestra vida. Así que el Señor derrame su bendición sobre su vida y que lo llene de gracia, que lo llene de amor y que podamos caminar como un solo cuerpo para poder recibir en aquel día la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de gozo, la corona incorruptible que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Así que tenga la amabilidad de ponerse de pie. También ahí en su casita. Vamos a orarle, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Pero que el Señor nos ayude. No que sea un sermón más. No que sea un culto más. Sino que aprendamos algo. Que cada día Dios vaya obrando en cada uno de nosotros. Y que nuestra vida sea completamente diferente. Amén. Y que podamos nosotros entender que fuimos llamados para dar luz, que fuimos llamados para iluminar allá donde hay tinieblas
el Señor ya puso esa luz en nosotros para alumbrar a aquellos que no saben hacia dónde conducirse, y que puedan ver esa luz en nosotros y seguirnos a nosotros, seguir nuestro caminar, seguir nuestros pasos, seguir nuestro ejemplo. Pero para eso debe de haber una gran responsabilidad en nosotros, de ser ejemplo, de ser modelo, de enseñarle hacia dónde vamos nosotros. Nosotros vamos hacia la patria celestial, por medio del Padre, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga y añada bendición a su palabra, y que su palabra haga efecto en nuestra vida. Señor y Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, clamamos por tu pueblo. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. En este tiempo, Señor, en que la humanidad está confusa, en este tiempo, Señor, en donde las necesidades pueda ser que hayan aumentado, en este tiempo, Señor, de problemas de salud, en este tiempo de problemas económicos, en este tiempo de problemas, Señor, familiares, de negocio, en este tiempo de caos, en donde podría ser que la economía se venga hacia abajo, sabemos que en ti estamos seguros, y que la iglesia lo que tenemos que hacer es brillar. La iglesia lo que tenemos que hacer es caminar como una familia. La iglesia lo que tenemos que hacer en este tiempo de mucha mala información, en este tiempo de mucho temor, la iglesia tenemos que pararnos como una columna, como un baluarte de la verdad, y anunciar tu palabra y anunciar tu evangelio. Dice tu palabra que la belleza de una perla debe de ser la apariencia de la iglesia, por lo cual te pedimos que nos ayudes a caminar en una verdadera unidad, que nos ayudes a caminar, Señor, como esa luz que alumbra, como esa luz que ilumina. Señor, ayúdanos a entender, para conducirnos, Señor, para poder entender nosotros cómo debemos de conducirnos como buenos cristianos, como buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a entender el verdadero caminar, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Enséñanos cada día, mi Señor, que ya no somos de este mundo, que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Muy pronto volaremos, muy pronto nos iremos, muy pronto se cumplirá tu palabra, que tú vendrás a levantar a tu iglesia, y no será un secreto para nadie, no será nada a escondidas, sino dice tu palabra que tú vendrás y tú, Señor, esperarás a la iglesia en las nubes, en los aires. Es tu venida secreta, pero la ida de la iglesia no será un secreto, porque todo mundo verá, porque todos verán que muchos desaparecerán de esta tierra, porque verán, Señor, la victoria grande de la iglesia, y muchos se lamentarán. Y muchos, Señor, dirán en aquel día: Señor, Señor, pero será tarde. Tendrán que esperar 7 años. Tendrán que esperar la gran tribulación. Tendrán que esperar cuando venga el momento apropiado para todavía alcanzar esa salvación por pura gracia. Porque el tiempo de la gracia está a punto de terminar. Señor, la pausa que tú le pusiste a la nación de Israel, la semana 69 que quedó en pausa, está a punto de empezar a correr la semana número 70. Señor, pero cuando eso sea, la iglesia volará y tú traerás el trato exclusivamente para Israel. Y para las naciones que quedarán, Señor, vendrá juicio sobre ellos.
Ayúdanos a entender tu palabra cada día. Ayúdanos a entender para conducirnos correctamente, para poder, Señor, tener el gran privilegio de irnos contigo. Señor, ayúdanos cada día. Señor, yo te pido en esta hora tu bendición. Yo te pido en esta hora que bendigas a tu pueblo. Bendice la vida de nuestros hermanos en casa. Bendice la vida de nuestros hermanos en Guatemala. Bendice la vida de nuestros hermanos allá en El Salvador, allá en Honduras, allá en México. Bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, Señor, para poder salir victoriosos, Señor, en esta interrupción, en esta crisis que ha venido. Ayuda a tu pueblo a salir en victoria. Oramos por los que están en esta ciudad. Oramos por West Palm Beach. Oramos por Florida. Oramos por Estados Unidos, Señor, por Canadá. Oramos por las naciones. Que nos ayudes para que la luz resplandezca en nosotros. La luz del Evangelio, Señor. Para que podamos nosotros brillar en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación. Tu nombre sea puesto en alto. Tu palabra sea predicada. Señor, declaro tu bendición sobre tu pueblo. Y en el nombre de Jesús declaro victoria, Señor, para cada uno de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, recibe la gloria, recibe el honor y el poder. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz y adora un momento al Señor. Díselo con todo tu corazón. Caminar cada día. Sabemos que tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, por tan hermosa palabra que tú nos has enviado en esta mañana. Bendecimos la vida de tu pueblo, Señor, que nos escucha, Señor, que nos ven allá en sus hogares. Gracias por la vida de ellos. En el nombre de Jesús declaramos su fe fortalecida en ti. Declaramos, Señor, tu palabra sobre la vida de ellos. Que ninguna arma forjada contra la vida de ellos prospera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en este precioso día. Esperamos que nos vuelvan a escuchar a las 5 de la tarde. Están todos cordial bienvenidos a Casa del Alfarero en Casa. Bendiciones.